entonces el tema es la muerte de Jesús. Después de haber visto algunos perfiles de su vida, de su ministerio y de la obra que él ha venido para cumplir, ahora tenemos la muerte de Jesús. Y en Mateo 17, 22, 23 encontramos dos versículos donde Jesús mismo habla sobre su muerte. A ver, dice, estando ellos en Galilea, 17, 22 de Mateo, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. La palabra del Señor en Mateo, a través del cual habla Jesús a sus discípulos, anunciando su muerte. Todos sabemos, y por lo menos de una forma histórica, ¿no? De una forma también intelectual sobre nuestra muerte, porque no sabemos el día, ni la hora, ni cómo, gracias al Señor, pero sabemos todos que vamos a morir. De ninguna manera habrá una sola persona que diga, yo creo que yo no voy a morir. Eso es imposible. La palabra del Señor dice que la muerte es una cita que cada persona debe cumplir. Y en el libro de Hebreos 9:27 dice, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez. Está establecido. O sea, no es un asunto que vamos a tomar nosotros la decisión si queremos o no, sino que Dios lo ha establecido, que cada uno de los hombres va a morir, pero después de la muerte, dice la Biblia, viene el juicio. Hay mucha gente que no le tiene tanto miedo a la muerte como al juicio, porque bueno, nosotros sabemos a través de la palabra del Señor que todos seremos enjuiciados, los buenos, los malos, los cristianos, los que no son cristianos, todos vamos a ser enjuiciados. Eso es una enseñanza bíblica que no podemos desconocer. Entonces alguien preguntaría, si yo siendo cristiano, fiel, esforzado, cumplidor de la palabra, y voy a ser enjuiciado igual que los inconversos, entonces ¿cuál es la gracia? A mí me lo han dicho. La gracia es que yo acudiré a un juicio, pero diferente al juicio de los que no son de Cristo. Acudiremos al tribunal de Cristo y los que no han nacido de nuevo acudirán al tribunal del trono blanco, así se llama, el trono blanco. Entonces hay una tremenda y abismal diferencia. Al nacer un niño, nunca pensamos en que nace para morir, sino que él nace para vivir. Pero con Jesús todo es diferente, porque él vino para dar su vida en rescate por todos los pecadores. Jesús es el único en toda la historia que vino al mundo con el propósito de morir. Él vino al mundo con ese propósito. En la palabra del Señor se le da una gran importancia a la muerte de Jesús, como si fuera su tesoro más preciado, o como si fuera el galardón más grande que él haya ganado, la presea más grande que él haya ganado. Pues es así.
En los 4 evangelios hablan de la muerte de Jesús. Los 4, no hay uno solo que no hable de la muerte de Jesús. Hay pequeñas diferencias entre los 4 evangelios, pero en cuanto a la muerte de Jesús, los 4 hablan de una forma amplia, patética, de una forma clara, directa. Y solo 2 hablan de su nacimiento. Así que para el cristiano, más importante que el nacimiento es la muerte de Jesús. Por eso es que el cristianismo evangélico no celebra Navidad. ¿Por qué? Porque el haber nacido Jesús ha sido una circunstancia, parte de su kenosis, de su estado de humillación. Él habría nacido como cualquier niño, pero eso no nos ha beneficiado mayormente a nosotros como la muerte de Jesús. Por eso que el cristianismo más importancia le da a la muerte que a su propio nacimiento. Los 4 evangelios entonces hablan de la muerte y resurrección de Jesús. 1/3 de Mateo, de todo el libro, 1/3 de Mateo, 1/3 del libro de Marcos y 1/4 del libro de Lucas y la mitad del libro de Juan. Mire, están dedicados a las últimas horas de la vida de Jesús en la tierra. Así que los evangelios hablan de una forma tan amplia sobre la muerte de Jesús. Yo recuerdo estas palabras del Papa Francisco, refiriéndose a la muerte y a la crucifixión de Jesús. Él dijo que el error más grande de Dios es la cruz de Cristo. Una cosa incomprensible que el líder, quien se llama el líder del cristianismo universal, diga una cosa tan absurda. No hay nada más preciado, no hay nada más beneficioso, no hay nada que tenga más propósito que la muerte de Jesús. Solamente el diablo se opondría a ella. Y usted recuerda en el primer anuncio que Jesús hizo sobre su muerte, Pedro le dijo: Señor, no te suceda semejante cosa. Se opuso Pedro. Yo pienso que Pedro respondió con una expresión empática, poniéndose en el lugar de Jesús, y por el amor que le tenía a su maestro, él habría querido que no le suceda nada de lo que su maestro estaba diciendo. Eran palabras muy halagüeñas, muy empáticas, no era fruto de envidia, menos de algún resentimiento, no. Pero Jesús, mirándolo fijamente, le dijo: apártate de mí, Satanás. Así como lo oye, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, si no estás pensando solo en las cosas de los hombres. Cualquier persona que pueda rebatir el pensamiento de Cristo no es de él. Por eso que me llama la atención cuando alguien diga que el error más grande de Dios ha sido la crucifixión de Cristo. Lo veo absurdo. ¿Qué le diría a Jesús? Apártate de aquí, Satanás. A Jesús le dijeron: si tú eres hijo de Dios, cuando estaba crucificado, muriendo, si tú eres hijo de Dios, baja, desciende de la cruz. Nosotros creeremos en ti. Una de las cosas más absurdas, si Cristo se hubiera bajado de la cruz y no hubiera muerto como murió, usted y yo nunca
habríamos recibido el perdón de nuestros pecados. Gracias a Dios, gracias al Señor, que esas palabras se estrellaron en la nada. Gracias al Señor. El destino de Jesús estaba trazado. En un sentido, Jesús murió desde la eternidad, pues vino como el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Palabras incomprensibles. En Apocalipsis 13:18 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Está hablando sobre la adoración de la bestia. Los que no son de Cristo, los que no están escritos en el libro de la vida, pues adoraron la imagen de la bestia. Pero nosotros que estamos escritos en el libro de la vida, jamás nos doblegaremos ante la imagen de la bestia. Jamás, jamás, dice. Los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, fue sacrificado desde el principio del mundo. Antes que existiera todo, el sacrificio de Cristo ya era una maravillosa realidad. Casi puede decirse que Cristo murió crucificado. Entre muchas declaraciones, ninguna es tan positiva ni da notas más impresionantes y universal que las que oyeron sus discípulos. En Juan 6:51, Jesús les dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo entero. Cristo no ha muerto solo por los judíos. Cristo no ha muerto solo por los buenitos. Cristo no ha muerto solo por las personas que nunca hicieron nada malo. Él ha muerto por toda criatura. La intensidad de la manera como él sintió respecto al fin para el cual había nacido puede verse desde el comienzo de su ministerio. ¿Qué hizo Jesús desde el inicio de su ministerio? Estoy hablando de los 3 años y medio, porque él se bautizó en el Jordán, comenzó su ministerio casi 1 año en Judea, no tuvo ningún éxito. Y cuando apresaron a Juan el Bautista, él emigró hacia el norte y se instaló en Capernaum, ciudad marítima de la provincia de Galilea. Pero el Señor, estando desde Galilea, su visión no era Galilea, su visión era Jerusalén. Jerusalén, donde había de ser crucificado. Recuerdo ese pasaje cuando Jesús llegó a Nazaret la primera vez, después de haber iniciado su ministerio y su fama había corrido por todas las regiones donde habían judíos. Así que la gente estaba expectante de lo que él podía decir o hacer. Pero Jesús como que se salió por la tangente. Se le dio en la sinagoga donde él se había criado para leer el libro de Isaías y él lo leyó. Y cuando terminó dijo, señores, hoy día se ha cumplido esta profecía ante vuestros ojos. Yo soy el Mesías, estaba diciendo, yo soy el ungido de Dios. Entonces lo quisieron matar, pero la muerte de Jesús no se iba a dar jamás en ningún lugar que no sea Jerusalén. No hay profeta que pueda morir fuera de Jerusalén. Lo dice la palabra de Dios.
Entonces Jesús desde el principio de su ministerio, estando en donde esté, él su vista la tenía en Jerusalén. En la parábola de la viña, Jesús se retrató como el heredero que matarían los labradores. Jesús contó una parábola de un hombre que tenía una viña, que la había arrendado y mandó a que cobren los arriendos a sus emisarios y lo mataron. Entonces el Señor dijo, voy a mandar al hijo, a él lo respetarán porque como si fuera yo. Y cuando supieron que era el hijo, lo mataron para quedarse con todo. Las frecuentes referencias de nuestro Señor a su muerte es la manera en que habló de ella como la gran hora de su vida y de su obra, no como un fin fatal, no, ni como un fracaso, no. Habló como la hora cumbre de su vida y la hora cumbre de su obra. La muerte de Jesús, pues, fue voluntaria. Esto lo tenemos nosotros muy en claro. Nadie le exigió que se sacrificara, sino que Jesús se ofreció espontáneamente en armonía con la voluntad de su Padre. Desde Génesis 3:15, conocido ese versículo como el protoevangelio, estaba determinado que la segunda persona de la Trinidad tomaría forma de hombre y moriría como hombre, y esa sangre redimiría a los hombres. Eso estaba determinado. En el proceso de Jesús ante Pilato, el gobernador romano se sintió perplejo por el silencio de que Jesús estaba. No hablaba, no opinaba, no se defendía, no acusaba absolutamente. Como dice la Biblia, enmudeció como una oveja, fue al matadero, enmudeció y no abrió su boca para nada. En 19:10 de Juan, Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Eso le dijo Pilato. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en este momento? Respondió Jesús y le dijo, mire, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Se estaba refiriendo a Judas. Así que fue una muerte voluntaria. Si habrían querido, habrían detenido todo el trabajo hecho hasta ese momento. Jesús no habría muerto si no habría querido, pero él lo aceptó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en esta respuesta de Jesús tenemos una prueba más de que su muerte fue voluntaria. Quería ir a la cruz, debía ir a la cruz. ¿Por qué? Porque su muerte era una muerte sustitutiva. Él era nuestro sustituto. Él debía tomar el lugar de cada uno de los pecadores. Dice la palabra del Señor, así como la muerte entró por un hombre, hablando del primer hombre, Adán, pues la vida también entró por un hombre, hablando de el segundo Adán, que es Jesús. Así que en el primer Adán llegamos a tener una naturaleza totalmente degradada. Y por el segundo Adán llegamos a recobrar nuestra naturaleza espiritual y santa delante de Dios. Así que la muerte de Jesús fue sustitutiva, se refiere de algunos de los hechos de Jesús. ¿Por qué decimos? En 1 Corintios 11:24 dice,
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y en Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Así que la sangre derramada y su cuerpo partido representa nuestra total redención, un sacrificio sustitutorio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros no vaya, sino que sea salvo. Eso es lo que dice Juan 3:16, ¿no? Así que su muerte tenía un propósito. Al hablar de su muerte, Jesús no se refería a la terrible angustia que había de soportar. Esto es lo que lo asustó a Pedro. No te ocurra semejante cosa, porque Pedro era judío y él sabía lo que significaba morir en una cruz. Morir ya es malo, penoso, triste. Morir, solamente morir, aunque sea en la cama suya donde vive o en un hospital, en fin. Morir con una enfermedad prolongada también es algo doloroso. Tal vez morir de otra forma justiciado es doloroso, pero morir en la cruz es algo inenarrable. Es matarlo poco a poco a la persona. No es matarlo de una vez, como quien en el paredón le disparan, o en la silla eléctrica le ponen todos los miles de voltios, o lo decapitan y en un instante pues la vida se va. No, 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 no. Ser crucificado representaba una muerte lenta que duraba horas y hasta días. Y terminaba Roma quebrándole los huesos, quebrándole parte del cuerpo, y para certificar la muerte de Jesús le hincaron una lanza directamente al corazón. ¿Quién puede vivir con un corazón roto si la persona tiene apenas una pequeña fallita y hay arritmia? ¿Cuánto más será que le partan el corazón? Alguna persona dice: no, se hizo el muertito, que catalepsia. Se hizo el muertito, que parodia. Se hizo el muertito, qué cosa, una escenificación de la muerte, una simulación. Es lo más chistoso y ridículo que pueda decirse. La muerte de Cristo fue real. ¿Mm? Fue así como pudo el Señor orar de antemano, ¿no? Entonces era una angustia difícil de soportar, sino que la ejecución de la tarea que había venido a cumplir desde el cielo. Él no pensaba tanto en el dolor, sino la ejecución de su tarea, cumplirla, cumplirla. Eso es lo que el Señor tenía como meta y objetivo final. Así que por eso es que el Señor oró. En Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. No fue de enseñar, no fue de sanar, no fue de liberar o mostrar dominio sobre los elementos naturales como lo hizo Jesús. Eso lo hizo con propósitos en su misericordia para servir, ayudar y aliviar los problemas de la gente. Pero eso no era su obra. Glorificar a Dios en la tierra era morir en la cruz. En el tenebroso Calvario, Jesús asumió el control de los principados y potestades del infierno. Ahí tenía que llegar ahí
y los despojó para siempre de su autoridad. El diablo no tiene autoridad sobre nosotros, a menos que nosotros se la désemos. El diablo no tiene autoridad, ni los demonios tienen autoridad. Ellos perdieron el imperio de la carne, ellos perdieron el imperio de la voluntad, ellos perdieron todo su imperio cuando Jesús murió para rescatarnos. Dejar entrar a Jesús en el corazón de la persona significa que todas las fuerzas malignas van a tener que salir. Si aunque quedan rezagos, expresiones, secuelas del mal, porque seguimos siendo humanos. Por eso la gente se sorprende. Dicen los hermanitos, la santidad. Mire, hay 4 niveles de santidad. La santidad divina, la santidad angélica, la santidad adámica y la santidad evangélica. Yo no puedo tener la santidad divina porque no soy Dios. Yo no puedo llegar a tener la santidad angélica porque tengo un cuerpo humano, no soy ángel. Entonces, ¿de qué santidad estamos hablando? La santidad adámica tampoco la puedo recobrar, porque Adán fue creado en santidad y nunca conoció el pecado. Su cuerpo no entró en una depravación hasta que pecó. Entonces nosotros tenemos la santidad evangélica con sus caídas, sus errores, sus improntos, sus fracasos y todo lo que quiera, todo lo que le suceda. Pero el hombre que conoce al Señor y el poder de la redención tiene la capacidad de la reconciliación. Eso es lo que marca la diferencia. Bien, terminando este mensaje, una reflexión sobre la muerte del Señor, porque hay gente en realidad que no lo ha entendido. Yo le digo porque converso con tantísima gente. La prodigiosa cruz sobre la cual murió Jesús, murió como el príncipe de gloria. Nunca ha perdido ni perderá su magnetismo, porque en el cielo el cántico sin fin será. ¿Cuál es el cántico? Apocalipsis 5:12. Cantarán de la rapsodia del Cristo de la gloria, que decía a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, de tomar la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El cordero que fue inmolado es digno, porque Juan en el arrebatamiento y en la parte superior ya de las alturas Juan llegó como tipo de la iglesia para recibir su herencia espiritual y resulta que no encontró nada. Los documentos estaban confiscados y en un libro sellado se encontraba y no podían dar la herencia a la iglesia. Entonces Juan dice: yo lloraba mucho, pero un ser angelical se me acercó y me dijo: no llores, porque sí hay quien puede abrir ese sello. Porque la Biblia dice: ni en el cielo ni en la tierra se encontró alguien digno. Nadie era digno. Y eso era lo que le hacía llorar a Juan. Pero él vio a este ser que le dijo: no llores, porque si hay quien el digno, y precisamente digno es el Cordero que fue inmolado. Gloria al Señor. La pérdida generosa de su vida ha librado nuestra vida perdida. Gloria al Señor. Ni una palabra más. Hay tanto que hablar sobre la muerte de Jesús, pero este es un terreno más que en un mensaje tan escueto,
tan sencillo. Esto es en el terreno de un estudio más profundo. Dios nos bendiga. De todas maneras, entiendan, nosotros no adoramos a la cruz. Nosotros no adoramos a la cruz. Adorar a la cruz es como adorar la soga del que se ahorcó, o el fusil con el que dispararon al que lo mataron, o la cuchilla que cayó sobre el que lo decapitaron. Nosotros no adoramos a la cruz porque la cruz es el medio a través del cual lo asesinaron a Jesús. Nosotros adoramos a Jesús, el que fue inmolado. A veces los católicos me dan risas y es ridícula y hasta infantil sus apreciaciones de una teología que tuvo una semejante importancia durante siglos. La famosa escolástica, que abarcó el pensamiento en la filosofía del catolicismo y de todo el mundo de la Edad Media. Es ridículo. Hasta ahora la gente ve la cruz y se persina. Ve la cruz y le rinde culto. Lo ve a Jesús y ni caso lo hace. Ven una cruz chueca y le chuequean los chuecos. Ven al Cristo de la gloria, igual me da. Bueno, son reflexiones muy personales. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga.